precioso pasaje que nos habla de descansar en el pastor y obispo de nuestra alma. Y el obispo no es el Papa de Roma. El obispo no es el pastor. El obispo es el Señor Jesucristo. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, pido que bendigas. Y hemos estado hablando acerca de vivir como siervos de Dios, de ocuparnos en buenas obras, incluso en medio de la injusticia, o cuando percibimos injusticia en nuestra vida. Y Pedro ha animado a los creyentes a sujetarse a toda autoridad humana, a pesar de que frecuentemente, muy frecuentemente, actúan injustamente. Y el objetivo de esa sumisión no es el ser unos pusilánimes o no tener opinión alguna, sino el de callar la ignorancia de los incrédulos. ¿Cómo? Mediante nuestra obediencia. Callar su ignorancia, siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué ignorancia? La ignorancia de aquellos que viven ignorando la palabra de Dios, ignorando que Dios reina, ignorando que Dios pone y quita reyes, ignorando que Dios es juez justo, ignorando que Dios está contra el pecador, y viven de este modo. Y la manera de callarles la boca, de callar su incredulidad, no es rebelándose, sino es persistiendo en buenas obras. Vivir como siervos de Dios, versículo 16. Y seguidamente, después del 16, Pedro se dirige al grupo de esclavos. Esclavos creyentes, esclavos que vivían especialmente en injusticia. Habían sido privados de la libertad que todo hombre debería tener. Y estaban a expensas de otras personas. ¿Y qué decirles en esa condición, cada hermano? ¿Y qué decirles en esa condición? Huid, rebelaros. Nadie tiene el derecho de poseeros en contra de vuestra voluntad. Es lo que dice Pedro aquí. No, su aportación no se parece en nada a esto. Todo lo contrario, les anima a ver su esclavitud como una oportunidad, a ver su esclavitud con ojos diferentes, como una oportunidad para servir a Dios, incluso en esa injusticia. Pero eso es injusto, es cierto. Pero sabes que Cristo también lo hizo, y lo hizo por ti. Él es nuestro ejemplo a seguir, que a pesar de las injusticias y por amor a nosotros, sufrió el oprobio y murió por ti y por mí. Qué injusto es que muriese por nosotros. Y de este modo Jesús se convierte en nuestro ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto a seguir. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas. Y está hablando a los esclavos. ¿Qué injusticia más grande se te puede ocurrir que ser esclavo? Y aquí está Pedro equiparándoles a lo que Jesús hizo. Y Él fue vuestro ejemplo, nuestro ejemplo, para que sigáis sus pisadas, incluso en medio de la injusticia. Y el siguiente versículo, y para aquellos que todavía les costaba aceptar estas palabras de Pedro, en cuanto a los sentimientos de los amos, a someterse al amo, Pedro dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A continuación encontramos dos versículos que empiezan con la misma palabra. Versículo 23 y versículo 24. 23 y 24. La palabra es ¿quién? Haciendo referencia al Señor Jesucristo, quien sí que sufrió injustamente. Él sí. Tú quizás, pero eres pecador. Pero Él sufrió injustamente sin ninguna motivación, sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Una sencilla frase, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue el único perfecto que no merecía ningún tipo de daño. No era culpable para nada. Y aún y así, Él sufrió por ti y por mí. Y después, Pedro, como he dicho ahora, introduce dos versículos con la palabra quién, haciendo referencia a Cristo. Y el primer quién vimos la semana pasada, que habla del ejemplo perfecto de Cristo. Pero hoy hablaremos del segundo quién, versículo 24, donde Pedro destaca que Cristo no es un ejemplo, sino que Él es nuestro Redentor. Porque su ejemplo es muy importante, pero su obra de redención en la cruz es, vamos a decir, más importante. Es la base. Y Él es nuestro Redentor. En el corazón del Evangelio encontramos el mensaje que nuestra salvación fue conseguida mediante la obra expiatoria de Cristo. Versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que veremos en esta mañana que en la obra redentora de Cristo, el creyente, tú y yo, hallamos a alguien a quien acogernos, en quien refugiarnos, en quien descansar. Alguien que no solo comprende nuestra situación, sino que también además vela por nuestra alma. Qué precioso consuelo encontramos en estos dos versículos 24 y 25. Así que no olvides que en Cristo el creyente halla seguridad y descanso para el alma afligida. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así que vamos a coger el versículo 24 y 25 y vamos a dividirlos en tres partes. Tenemos la obra, el propósito y el resultado de la redención. Obra, propósito y resultado de la redención. Empezamos con esta obra. La obra de redención, versículo 24, primera parte, primera frase, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y realmente aquí no podemos hallar una definición
mayor de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor definición que esta. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vamos a hablar acerca de estos receptores. Nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados. Nuestros pecados. Y recordando de nuevo el contexto de este versículo, es la exhortación que Pedro está dando a los siervos a someterse en medio de la justicia. Y el versículo 13 dice que es por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y más adelante habla a los siervos que se sometan a sus amos. ¿Por qué? Porque son creyentes, porque son hijos de Dios, porque son siervos de Dios, por lo tanto deben someterse. Por causa del Señor. Y Cristo, versículo 24, demostró su amor por nosotros, no solo viviendo justamente en la injusticia, sino dando su vida en la justicia. Y Él lo hizo por nosotros. Nosotros nos sometemos por causa del Señor. Él dio su vida por nosotros. Cristo sufrió el castigo máximo por nosotros. En consecuencia, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento y estar dispuestos a sufrir la injusticia por causa del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados. Pecados. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? A ver. La definición exacta es la transgresión de la ley. Pues bien, la transgresión de la ley. Pero la palabra pecado significa literalmente errar el blanco. Con la flecha y das fuera. Has errado el blanco. Es lo que significa realmente pecado. No alcanzar el estándar de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nadie es perfecto. Todos hemos pecado. Todos hemos errado. Pero también significa, incluye la idea de desobediencia voluntaria. No es que yo quiera, no es que yo falle, es que también he querido fallar. Porque ¿sabes qué? Allí me gusta más. Allí me apetece más. Y hemos errado voluntariamente. Y este versículo está diciendo que todos nosotros hemos pecado. Hemos errado el blanco voluntariamente. Versículo 23 de Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, debes saber que si tú no has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador personal, sigues estando aquí en este mundo. Por cuanto todos pecaron y están separados, ajenos, destituidos de Dios. ¿Cuál es, entonces, la consecuencia de ser pecador? Y la Biblia dice claramente que es muerte, porque la paga del pecado es muerte, y no muerte física solamente, porque incluso los creyentes mueren. Muerte espiritual, separación eterna de Dios. Esa es la triste y pésima condición de todo ser humano. Nacemos muertos en pecados y morimos muertos en pecados, salvo que ocurra algo. Pero si ese algo no ocurre, nuestro destino es muerte eterna, separación eterna de Dios por culpa de nuestros pecados.
paga del pecado es muerte. Alguien debe morir por el pecado. Y ese alguien, gracias a Dios, es Cristo. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Y ese alguien es Cristo, el Hijo de Dios, el inocente, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y Pedro habla en 1 de Pedro de nuestros pecados, los cuales están íntimamente relacionados con el sufrimiento de Cristo. Cristo padeció, hemos tomado la fe del Señor, hemos recordado lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El sufrimiento, dice el versículo, que Él cargó en su cuerpo, el precio de nuestros pecados. Todo ello cayó en su cuerpo. Brownson escribe: solo cuando comprendo que mi pecado fue la causa de su muerte y que Él los llevó voluntariamente por mí sobre sí mismo, empiezo a conocer las buenas nuevas del amor de Dios. Toda persona debe entender, o todo creyente, para llegar a ser creyente, debe entender esto. Es imprescindible que Cristo cargó en Él mis pecados, que Él murió en mi lugar. Solo cuando comprendo que mi pecado fue la causa de su muerte y que Él los llevó voluntariamente por mí sobre sí mismo, empiezo a conocer el Evangelio, las buenas nuevas del amor de Dios. Lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Mamá. Así que por causa del hombre pecador, Cristo cargó con nuestros pecados y se sometió a la justicia perfecta del juez justo. Ahora, seguidamente vemos el pago por el pecado, que es realmente el máximo sacrificio, el sacrificio máximo. Ahora vamos a Isaías 53, que leí brevemente antes. Isaías 53, versículos 4, 6 y 12. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 6: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 12: habiendo Él llevado el pecado de muchos. Esto fue dicho 600 años antes de la muerte de Cristo. Y Pedro escribe ahora, después de la muerte de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando lo mismo. Pedro está cogiendo Isaías 53 y lo está aplicando a Cristo, por supuesto. Es lo que hizo Cristo. Tal fue la identificación de Cristo por nosotros, que como nuestro sustituto, Él llevó en sí mismo las consecuencias de nuestros pecados. Él llevó la culpa y fue maldito por ti. Fue maldito por mí. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Deuteronomio 21-23. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue maldito por ti y por mí. No hay mayor amor que este. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabes? Tú no necesitas al Papa de Roma para Dios. Alguien decía ayer, me impactó, lo he dicho ya 2 veces, me impactó. Es como estar más cerca del Señor. Que viene el Papa de Roma aquí a España. Menuda sandez. ¿Sabes qué? Para ir a Dios solo hay un mediador: Cristo el Señor. Fíjate una cosa: el Papa es como el anticristo. No hay bondad en él. Es un falso Dios. Es un impostor que pretende ser aquello que no puede ser.
Papa es como una personificación del diablo. Pues es maldito, porque predica otro evangelio. Es anatema, porque no hay otro evangelio. Si tú quieres ir a Dios, es solo mediante el Señor Jesucristo. No escuches, ni te dejes llevar por la sociedad que es arrastrada en masa a ver al Papa de Roma, que está en Barcelona. ¡Oh, qué bonito! Vamos a adorar. Y están discutiendo por el idioma del catalán o el castellano para... Por favor. Por favor. ¿Qué importa el idioma? Como creyentes tenemos la bendición y el privilegio de poder acceder a Dios a través del Señor Jesucristo. Porque Él pagó, Él y solo Él pagó el precio de nuestros pecados. Y no hay nadie que pueda tomar su lugar. Y que el Señor juzgue a esos que toman el lugar que no les corresponde. Y Cristo padeció por nosotros. Háblame de justicias. Háblame de justicias. Que Él muera por ti y por mí. Que Él muera por tus malos pensamientos. Que Él muera por tus pecados. Por tus mentiras. Por tus robos. Por tus blasfemias. Por tomar el nombre de Dios en vano. Que Él murió y pagó por cada vez que te has enfadado con Él mismo. Que te has enfadado injustamente, que has tenido malos pensamientos, que has adulterado, que has fornicado, que Él murió por faltar al respeto a tus padres, por mentir a tus jefes, por tomar aquello que no te corresponde, por codiciar, por odiar. Son tus pecados, son mis pecados. Todos ellos contra el hombre y contra Dios. Y Él es capaz de ignorar todo ello y de algún modo decir, mira, voy a morir por ti. Y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es que es injusto. Háblame de injusticias. ¿Tú crees que vives injustamente? ¿Crees que lo que ocurre en tu vida es injusto? Pues aquí tienes a Jesús, afrentado con tu pecado, con mi pecado, muriendo injustamente. Ahora vamos a ver el propósito de la redención. Versículo 24, segunda parte, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Tras este sufrimiento encontramos un propósito práctico y glorioso para el creyente. Nuestra muerte a la vida de pecado y nuestra vida a la justicia. Así que primeramente vemos un acabar con el pecado. Un acabar, para que nosotros, estando muertos a los pecados. La palabra griega apogenomenoi se traduce estando muertos. Literalmente significa estar separado de algo, no tener parte en algo, no participar de ello, estar apartado de ello, estar alejado. Es lo que significa estando muertos a los pecados. Literalmente para que nosotros, habiéndonos separado de los pecados, toda esta gente que va en masa a ver al Papa, ¡oh, el Papa! Al día siguiente ya están otra vez igual viviendo en sus antiguos pecados, en sus pecados. Esa gente que va de procesión por las calles y están llorando y gritando para tocar a una virgen de aquí y de allá. A la misma noche se van a emborrachar. Los mismos que hacen la cuaresma y hay que guardar estos 40 días de ayuno para preparar nuestro corazón para la Santa para la Semana Santa. La semana anterior están celebrando carnaval, la fiesta de la carne. ¡Qué hipocresía!
En cambio, el verdadero creyente no se guarda para un día o dos. No, el verdadero creyente se ha apartado del pecado, ha reconocido que su pecado es condenación, ha reconocido que su pecado es ofensivo a Dios y se ha apartado de ello, se ha arrepentido, ha dado su espalda al pecado. Por eso murió Cristo, para libertarnos del pecado. El verdadero creyente no dice como que el pecado, como que la gracia abundó, voy a vivir pecado, porque la gracia sobreabunda. No, el verdadero creyente se ha arrepentido de sus pecados, ha pedido perdón a Dios por ellos y ahora vive apartado de pecado. Busca la santidad, no justifica su pecado en su debilidad, no, busca la santidad, porque Él espera que seamos santos. Y esta parte del versículo es una clara alusión a nuestro arrepentimiento al pecado. Porque arrepentidos del pecado queremos separarnos de él. Como dice Hechos 3:19, arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No puede haber salvación sin arrepentimiento. ¿Cómo voy a ser salvo? Si no, ¿de qué voy a ser salvo? ¿De este siglo malo? ¿De la destrucción venidera? Eso no es salvación. Yo debo ser salvo de mis pecados, que es lo que a mí me corrompe, lo que a mí me separa de Dios, mis pecados. Si yo no me veo pecador, no me puedo arrepentir. Y si no me arrepiento, no hay salvación. Es solamente cuando yo me veo pecador que me puedo arrepentir. Cuando me arrepiento delante de Dios y creo, entonces soy salvo. Y no solo eso, sino que además en nuestra unión con Cristo hemos sido librados del poder del pecado sobre nosotros. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que hay separación. Y Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto? ¿Habéis muerto? No estáis vivos. Los colosenses estaban vivos, estaban leyéndolo. No estaban muertos, estaban leyéndolo. Entonces, ¿de qué está hablando a Pablo a los colosenses? ¿De qué habla? ¿Qué muerte habla? ¿Habéis muerto? ¿Habéis muerto de qué? ¿Habéis muerto al pecado? ¿Os habéis arrepentido? ¿Habéis dado un giro de 180 grados? Y ahora andáis en vida nueva. Vuestra vida vieja queda atrás y ahora andáis en vida nueva. Y sí es cierto que el pecado os arrastra, os empuja para atrás. Pero yo debo persistir en andar en vida nueva. Andar como corresponde a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he sido libertado del poder del pecado. El poder de la tiranía del pecado en nuestra vida ha sido roto por Cristo, capacitándonos para vencer el pecado, y por el Espíritu que mora en nosotros podemos clamar nuestra libertad. No es que resista el pecado por mi fuerza de voluntad. No, voy a hacerlo. Y te quedas ahí plantado resistiendo. No, es porque Él mora en ti. Y Él te da el poder para vivir en victoria. Para aprender a vivir en vida nueva. Porque Él te ha capacitado. Como dice esa frase, Cristo rompe las cadenas. Así que andamos en vida nueva. El efecto práctico de haber sido redimidos por el pecado es que al reconocer que nuestro pecado es ofensivo a Dios, no queda otra que vivir para la justicia. Si yo sé que mi pecado es ofensivo a Dios, si soy ecuánime y lógico, voy a vivir para el Señor. Ese es mi deseo, ese es mi corazón, obedecerle, agradarle. Como dice el capítulo 1, versículo 15 de 1 Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Aquel que nos llamó murió por nosotros, dio su vida, el injusto por el justo, el justo por el injusto. Él es santo y dio su vida por ti, por tanto yo tengo que vivir en santidad, porque Él es santo. ¿Quién me llama?
esta es realmente la única meta válida de nuestra nueva vida. El objetivo no es justicia humana. El objetivo no es una vida mejor, ni la comodidad o la prosperidad. El objetivo de la vida cristiana es una vida de justicia. Tenemos unos estándares humanos para agradar y para ser felices. Creemos que necesitamos esto o aquello para alcanzar lo que queremos, lo que necesitamos. Nada más lejos de la realidad. Cristo murió para que tú te conviertas en un hijo de Dios, para que tú te conviertas en un siervo de Dios, para que tú vivas para la justicia, en santidad, para su gloria. Él no murió para hacerte rico. Él no murió para darte aquello que tú crees que necesitas. Él murió para que tú vivas para Él. Independientemente, como veremos, de las circunstancias a tu alrededor. La aplicación es clara, pues si la vida de Cristo, pues si la vida del cristiano consiste en una vida de justicia, realmente no necesito nada más para ello. Todos los creyentes están capacitados para ello. No necesitamos circunstancias específicas, cualidades, recursos, ocasiones. De hecho, es que cuando la circunstancia es difícil, es cuando realmente se pone a prueba el carácter de nuestra fe. Cuando puedo brillar más mi cristianismo. Y frecuentemente perdemos esa oportunidad. Y es allí a donde está yendo el apóstol Pedro con los criados. Porque es cuando yo estoy puesto en estrecho, cuando las cosas me son difíciles, cuando parece que la bendición de Dios está ausente, que Dios se ha olvidado de mí, que yo puedo manifestar de manera más clara mi carácter espiritual. Cuánto amo yo a Dios. El problema es que pensamos que Dios nos bendice cuando Él me da lo que yo quiero, cuando todo me va bien. Y ahí sí podemos brillar para el Señor. Pero la circunstancia es lo contrario. Realmente brillamos cuando estamos en situaciones complicadas. Es ahí donde se manifiesta quiénes somos realmente. Fíjate, versículo 7, 1 Pedro 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Viendo aquí, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y cómo va a someter a prueba tu fe? Mediante pruebas, mediante dificultades, cuando las cosas no van bien, cuando la cuesta es hacia arriba, cuando hay injusticias en tu vida, o crees que son injusticias, y está poniendo a prueba tu fe. Que tu fe es más preciosa que el oro. Y el resultado de una prueba victoriosa es alabanza, gloria y honra. No para ti, no para el Señor. ¿Cuál fue la demostración máxima, suprema del amor de Dios para contigo? La muerte de la cruz. No fue su nacimiento, no fue su vida, no fueron sus milagros. Bueno, eso fue amor, por supuesto que sí, pero la declaración máxima vino en su muerte. ¿Sabes qué? Es en nuestras pruebas de fe cuando demostramos máximamente nuestro amor por Dios. Fíjate el resultado de la redención. 24 y 25. Y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo mismo. Y a menudo se ilustra al pecado como un veneno que corroe el cuerpo. Ignorar el veneno no hace que éste desaparezca. Y cuando el veneno es detectado, queremos que nos den el antídoto. La historia de Israel en el desierto, como hemos dicho tantas veces. Pero eso es solo una ilustración. Pues la sanidad de la que Pedro habla no es una sanidad física. Hay quienes proclaman sanidad. ¿Sabes que Cristo no murió para sanarte físicamente? Cristo murió para sanarte espiritualmente. Esa es la máxima sanación. Nadie tiene el poder de sanar a las personas. Solo Cristo puede sanar. Y Él sana. Pero nadie tiene autoridad de decir: yo te reprendo, enfermedad, y sal de aquí huyendo. Eso es blasfemia. Nadie tiene este poder. Cristo puede sanar. Pero su sanidad es esa sanidad espiritual. El verbo fuisteis sanados no habla de sanidad física, sino de la restauración o la comunión a la comunión divina mediante el perdón de pecados y de todos los beneficios que la acompañan. A veces cantamos himnos, de hecho es que hemos cantado alguno, que hablan de salud. Él me dio salud. Pero su referencia no es a la salud física, sino a la salud espiritual. Cristo murió por nuestra salud espiritual, nuestra salvación. Por cuya herida fuisteis sanados. Destaco dos verdades de esta frase. Una es el tiempo verbal en el que aparece fuisteis sanados. Es un aoristo pasado, o pasivo. Aoristo indica que la acción está completada en el pasado y que ellos fueron sanados, y uno no se puede sanar a sí mismo. Fuisteis sanados. Hubo alguien que os sanó, y ese fue Cristo. Una acción pasada. No dice estáis siendo sanados. Fuisteis sanados. Ahora, ¿cuándo se aplica esa sanación a tu alma? Dios fuerte. Cuando naces de nuevo. Ese es el punto de inflexión. Cuando naces de nuevo, cuando te das cuenta que eres pecador y que tu pecado es ofensivo a Dios, cuando te arrepientes de ello y le pides perdón a Dios, cuando entregas tu vida a Cristo, en arrepentimiento dices: Señor, creo, sálvame. Y así, eres salvo. Ahí eres sano de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Es un método de curación diferente. Teodoreto de Ciro escribió en el siglo III un método de curación nuevo e insólito. El médico cargó con el costo, mientras que el enfermo recibió la sanidad. Y fíjate que hay un cambio de persona. De nosotros a vosotros. Ha estado hablando Pedro todo el rato de nosotros. Y ahora de repente dice el versículo 25: porque vosotros, bueno, al final, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Está hablando a quién? ¿A qué grupo de personas? A los siervos. Siglo XVIII.
está moviendo su atención a los siervos, hablando específicamente a ellos. De algún modo les está animando a darse cuenta que en Cristo tienen a alguien que ha vivido lo que ellos están viviendo y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos de ellos habían sufrido físicamente heridas, azotes por amos crueles que los llevaban por el camino de la amargura? Y está diciendo, por su herida fuisteis sanados. Vamos a poner esos elementos en perspectiva. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes qué? La realidad es que éramos todos como ovejas perdidas, sin pastor, descarriadas, haciendo y viviendo en pecado. Pero fijaros que su condición física no había cambiado. Los esclavos cristianos seguían siendo esclavos. Cristo había pagado el precio de sus pecados y seguían siendo esclavos, sujetos a servidumbre, pobres, padeciendo injusticia. Pero ahora ya no estaban sin pastor, ya no estaban perdidos. Y eso trae consuelo, trae ánimo, porque no solo hay sanidad espiritual y restauración, han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Volver habla de darse la vuelta, de cambiar de dirección, habla de conversión. Iban en dirección errónea y ahora van en la dirección correcta. Han vuelto al pastor y obispo. ¿Quién es este pastor? El Señor Jesucristo. De hecho es que si tú vas a las catacumbas en Roma, muchos de los iconos que aparecen en las tumbas es este que ves aquí. El pastor y una oveja. Y se veían como esa oveja recogida por el pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿a qué se refiere con obispo? Y aquí esta palabra me gusta mucho. Y el obispo de vuestras almas. Esta es la única vez que se usa la palabra obispo en referencia al Señor Jesucristo. La palabra obispo es la palabra episcopos y es un supervisor. Deriva del verbo episcopeo, que significa observar, atender, ocuparse de, supervisar, vigilar. Ahora, en el contexto de los siervos, en el contexto que estamos encontrando aquí con criados, gente que está viviendo injusticia, ¿qué palabras más tiernas puedes encontrar que estas? Saber que tienes a un pastor que te guía a pesar de ser esclavo, a pesar de vivir justamente y que difícilmente vas a salir de ello. Y encontrar no solo pastor, sino un obispo, alguien que está supervisando tu vida, alguien que está vigilando tu vida, alguien que no se ha olvidado de ti. Esta designación de pastor y obispo aseguraba a los afligidos lectores el cuidado de Cristo por los suyos. Él no solo guía, alimenta y sostiene a los suyos, sino que también los orienta, dirige y protege. Sus cuerpos podían estar sometidos al poder y a los caprichos de amos crueles,
pero su vida interior estaba bajo el constante cuidado vigilante de su gran pastor. A mí me ha llegado este pensamiento al preparar este mensaje, llegar a esta parte, es decir, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas y saber que hay alguien controlando tu vida, saber que puedes clamar a Dios y saber que Él está vigilando, supervisando, cumpliendo su función de pastor y de obispo. Y fíjate, eran esclavos, pero podían acudir a Cristo, su pastor y obispo, y saber que Él velaba por sus almas. Luego su deseo era ser libres, pero muchos de ellos no consiguieron, sino la gran mayoría no lo consiguieron. ¿Quiere decir eso que Dios no velaba por su alma? ¿Que Dios no vigilaba su alma?